Segundo panel que habla sobre Planeta. Planeta está integrado de acuerdo a la designación que hizo Naciones Unidas por el ODS número 6, que es agua limpia y saneamiento, por el ODS número 12, que es producción y consumo responsable, el ODS número 13, que es acción por el clima, ODS 14, vida submarina, y ODS 16, vida terrestre. Entonces ya los panelistas previos nos han comentado la importancia del medio ambiente como normalmente se le conoce. Sin embargo, hemos visto que hay transversalidad en todos y cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y para coordinar, dirigir este panel, le voy a ceder la palabra al doctor Luis Fernández Carril. Me permitiré brevemente su semblanza. Quien es investigador de ética y política de cambio climático, ha sido profesor del Tecnológico de Monterrey. Actualmente se desempeña como coordinador de sostenibilidad y cambio climático dentro de la Vicepresidencia de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey. Participó como autor líder del panel intergubernamental de expertos de cambio climático, el IPCC, como comúnmente se le conoce en inglés, de Naciones Unidas, grupo de trabajo 2 para el sexto reporte de evaluación en el capítulo dedicado a las vías de desarrollo resiliente al clima, que salió hace muy poco tiempo. Se ha desempeñado como asesor legislativo y posteriormente como secretario técnico de la Comisión Especial de Cambio Climático. Y bueno, además fue parte del programa de investigación en cambio climático en la Universidad Nacional Autónoma de México. Luis, te damos la palabra. Muchísimas gracias por tu ayuda y apoyo. Adelante. Muchas gracias, María Julia. Muchas gracias, embajador, por la invitación. Un verdadero honor y privilegio estar aquí moderando este panel con panelistas de lujo a quienes admiro profundamente, y para tratar los ODS relacionados con el planeta. Entonces, voy a presentar a nuestros panelistas, leer una breve semblanza de ellos para posteriormente pasar a una breve introducción a cómo estamos en cuanto a estos ODS relacionados con el planeta, y que entonces cada uno de nuestros panelistas pueda dar su perspectiva particular sobre la situación en México desde sus especialidades particulares. Así que, primero que nada, muchísimas gracias a los panelistas por estar aquí. Encantado. Y en primer lugar, presento a la doctora Amparo Martínez, de formación académica con licenciatura en Biología por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM, como maestra en Ciencias de la Biología, en Facultad de Ciencias de la UNAM, y doctora en Biología, especial en Ecología, Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, en España. Sus líneas de investigación son flujo y captura de carbono y su relación con el cambio climático, producción y consumo biogénico de gases de efecto invernadero en humedales y selvas desde 2005. Análisis interdisciplinario de problemas ambientales, relaciones ciencia y sociedad desde 1990, entre otros. Fue directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y ahora investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Doctora Amparo Martínez, como siempre. También les presento al doctor Adrián Fernández Bremans. Él es un destacado experto en áreas como contaminación del aire, salud ambiental, sustancias tóxicas, y ha publicado extensamente sobre estos temas. Fue director general de Gestión e Información Ambiental de 95 a 2000 y director general de Contaminación Local, Regional y Global del 2001 al 2004 en la Secretaría de Medio Ambiente, así como presidente del Instituto Nacional de Ecología del 2005 al 2011. A nivel internacional ha presidido comités de alto nivel representando a México, fue representante de México en el IPCC de la ONU de 2000 a 2006, ha asistido a casi 20 reuniones de las conferencias de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Es licenciado en Biología y Ecología de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Tecnología Ambiental y doctor en Ciencias Ambientales, ambos del Imperial College. Fue investigador visitante postdoctoral en la Universidad de Harvard. Doctor Fernández, un gustazo. Y también contamos con la participación del doctor Rodolfo Lassi, quien es actualmente director de Acción Climática y Medio Ambiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, para América Latina, y enviado especial ante las Naciones Unidas desde abril de 2022. De 2018 a 2022
fue director de Medio Ambiente de la OCDE. Anteriormente fue subsecretario de Política y Planeación Ambiental de Semarnat de 2012 al 2018, negociador principal de Cambio Climático, la COP19 a la COP23, copresidente de la Iniciativa Global de Metano, miembro del Grupo de Alto Nivel de la Perspectiva Ambiental Global, del Global Environmental Outlook, GEO6, y miembro del Consejo de la Reserva de Acción Climática en California, Estados Unidos. Doctor Rodolfo Lassi, aunque no esté presencialmente, un gran gusto que sea parte de este panel. Bienvenido, doctor Lassi. Muchísimas gracias por invitarme. Aquí estoy, efectivamente, de manera virtual. Gracias. Pues bueno, primero que nada vamos a dar una breve introducción de la situación a nivel planetario, cómo estamos con los ODS relacionados con el planeta, como mencionó María Julia Martínez, hablando de agua, hablando de consumo, hablando de cambio climático, de la vida de los ecosistemas terrestres y marinos. Y pues estamos prácticamente pasando los 50 años desde la conferencia de Estocolmo de 1972, aquella gran conferencia que comenzó en gran manera a mover la maquinaria multilateral para enfrentar los distintos problemas ambientales que se empezaban ya a vislumbrar desde entonces. También estamos a 50 años de la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a casi 40 años, desde 1987, que se acuña el término de desarrollo sostenible, tantito más de 30 años de la creación de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, de la Convención de Diversidad Biológica y también poco más de 30 años del panel intergubernamental de expertos en cambio climático. Como pueden ver, pues hablamos de instituciones sumamente importantes, de una gran conferencia, una gran cantidad de conferencias relacionadas con estas temáticas y al pasar de los años, pues vemos alarmantemente que pues, no estamos resolviendo las problemáticas que desde hace décadas estamos hablando. Y es tan grave la situación actual que ahora estamos adentrándonos en lo que se conoce como la época del antropoceno. Esto es un término acuñado por Paul Crutzen, el premio Nobel, para designar cómo estamos cambiando de época geológica del Holoceno, en el que se desarrolla toda la civilización humana, hasta entrar a esta fase en la que el ser humano se ha transformado en una fuerza telúrica que ha transformado el planeta. No lo ha afectado, lo ha transformado. Y en este tiempo, muchas convenciones, muchas conferencias, muchas declaraciones. Y el día de hoy, el Global Risk Report 2023 nos dice que en los próximos 2 años, los impactos más importantes, los riesgos, perdón, más importantes que vemos en los próximos 2 años, 5 están relacionados con el medio ambiente, entre fenómenos climáticos extremos, el fracaso en la mitigación del cambio climático, en la adaptación, las crisis por recursos naturales. Y en cuanto a 10 años, esto cambia a 6. Entonces, 6 de las 10 problemáticas más importantes a nivel mundial en los próximos años se relacionan con las distintas crisis ambientales que estamos viviendo el día de hoy. Para ser un poco más específicos sobre estos ODS, son un par de datos relevantes. En cuanto al agua, vemos que estamos viviendo en México una situación sumamente grave, que esto es algo que se refleja en el mundo, las sequías que vamos pasando de extremas a medias y que con los escenarios de cambio climático serán cada vez mayores. En cuanto al ODS 12 del consumo responsable, ese creo que es uno de los más alarmantes. Vemos, por ejemplo, a través de la Global Footprint Network, que nos marca el día del sobregiro de la Tierra, cuando marca la fecha en la que hemos sobrepasado la capacidad de la Tierra para regenerarse, que cada vez vamos acabándonos los recursos, el presupuesto ecológico, de forma más rápida. Mientras que en años anteriores, por ejemplo, para 2017, la fecha que marcaba el día del sobregiro de la Tierra fue el 2 de agosto, pasamos en 2020
al 22 de agosto, o sea, se mantuvo unos días por la pandemia. Ahí recuerden cuando se hablaba de que le estábamos dando un respiro a la naturaleza, pues no es realmente un respiro, si de todas maneras nos acabamos los recursos el 22 de agosto, ¿no? Y inmediatamente, pues para 2022 ya regresamos incluso antes, al 28 de julio. Eso en una situación de cómo estamos acabando con los recursos naturales hasta el punto de que el día de hoy se están superando los 100,000 millones de toneladas anuales en cuanto a biomasa, combustibles fósiles, metales, minerales extraídos para el procesamiento industrial. Eso quiere decir 3 veces más la capacidad que tiene la Tierra para aguantarlo, ¿no? El problema es que pues no hay, podemos decir que necesitamos 1.5, 1.7 planetas más, pero no tenemos ese otro planeta extra. En cuanto a cambio climático, pues resulta muy relevante donde estamos actualmente, pues la publicación del 6º informe de evaluación del panel intergubernamental de expertos en cambio climático, que nos dice que el cambio climático ya está afectando a todas las regiones de la Tierra de múltiples formas, que no es un fenómeno focalizado, que no es una cuestión del Ártico, de la Antártida, sino que ya lo vemos en todas partes del mundo. Asimismo, nos dice que el cambio climático está provocando una disrupción peligrosa y generalizada en la naturaleza y está afectando la vida de miles de millones de personas en todo el mundo y sobre todo, algo importante, a pesar de los esfuerzos desplegados para reducir los riesgos. Entonces, no solo no estamos avanzando, sino aquello que hemos hecho actualmente para intentar mitigar, adaptarnos al cambio climático no está haciendo mella y por el contrario, el IPCC nos habla de un escenario de mala adaptación. Eso quiere decir que lo que estamos haciendo además está exacerbando las condiciones de vulnerabilidad en el mundo. Entonces nos dice el IPCC, a menos que haya reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala en las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar el calentamiento a cerca de 1.5 o incluso a 2 grados centígrados estarán fuera de nuestro alcance. Para lograrlo, nos dice que las emisiones tendrían que alcanzar su punto máximo antes de 2025 y reducirse en un 43% para 2030 para darnos una probabilidad de mantenernos en la meta del Acuerdo de París de 1.5 grados. Y por último, ¿dónde estamos parados en cuanto a eso? En el escenario más optimista, que incluye las acciones que se están desplegando, pero asimismo las promesas. Es decir, la retórica nos lleva a un aumento medio de la temperatura de 1.8 grados, de acuerdo a la última actualización que lleva a cabo Climate Action Tracker. Y en cuanto a solamente si quitamos la retórica, si quitamos las promesas y nos quedamos con solamente las acciones reales, vamos hacia un aumento medio de 2.7 grados de aumento de la temperatura, que ello significa impactos de gran magnitud en todo el mundo y un escenario francamente preocupante. Entonces, el IPCC lo resume, uno de los vicepresidentes nos dice así de claro, es ahora o nunca si queremos enfrentar esta situación. Y por último, para hablar de los océanos, de la vida terrestre, pues simplemente mencionar que en 2021 más de 17 millones de toneladas métricas de plástico llegaron a los océanos, una cifra que se estará duplicando, triplicando de aquí a 2040. El tiempo de la pandemia especialmente exacerbó la contaminación por plásticos y uno de los datos que ya es conocido por muchos, para 2050 habrá más plástico que peces en los océanos. Y en cuanto a la vida, a la biodiversidad, una publicación reciente de WWF afirma que entre el 0.01 y el 0.1% de todas las especies se extinguirán cada año. Eso podrá sonar a poco, pero si la estimación más baja del número de especies es cierta, quiere decir que alrededor de 2 millones de especies diferentes en nuestro planeta cada año se estarán extinguiendo. Entonces, pues es un panorama, pues francamente aterrador, muy retador. Si hablamos en el panel pasado
de un escenario complicado, pues aquí yo creo que lo vemos aún más. Entonces, este es básicamente el panorama donde nos encontramos el día de hoy y con el cual abrimos el panel a nuestros expertos. Quisiera darle la palabra en primer lugar al doctor Rodolfo Lassi para que nos hable cuáles son los aspectos que más le preocupan respecto a los ODS en México, cómo vamos en México con respecto al medio ambiente en general. Doctor Lassi tiene 7 minutos para esta primera intervención. Tendremos tiempo para más preguntas. Adelante, doctor. Bien, pues muchísimas gracias, Luis. Mira, yo preparé una presentación porque la OCDE le da seguimiento a los ODS en función del desempeño de los miembros de la OCDE. La OCDE tiene 38 países miembros, entre ellos los más desarrollados económicamente a nivel planetario, y hay 4 países latinoamericanos en las estadísticas de la OCDE con la cual nos podemos comparar. No sé si pudieran poner la primera lámina de mi presentación, pero lo que ha estado publicando la OCDE es precisamente un reporte con una gráfica que sintetiza pues todo lo analizado en función de la información, que es muy vasta, que tienen los sistemas de datos o las bases de datos de la organización. También cuando se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sustentable, la OCDE definió un plan de acción que fue acordado entre sus miembros para darle progresividad a la atención a estos objetivos. El último reporte, que es al que me voy a referir el día de hoy en esta presentación, es del año pasado. Se presentó en octubre del año pasado y se utilizaron los datos más cercanos a la fecha en cada uno de los países y con cada uno de los indicadores. Si ponemos la siguiente lámina, por favor. Entonces, en este círculo, ustedes verán pues muchos colores que son afortunadamente pues una gama que nos permite visualmente distinguir cuáles son los objetivos por cada tema. Pero también si aprovechamos esa gráfica, ustedes están viendo un círculo en el cual tenemos, digamos, varios círculos internos. El primero es cómo van los países en cada uno de los objetivos. Y cómo, se hizo por país y después se hizo por toda la OCDE. Esta es la gráfica de la OCDE, después voy a mostrar la gráfica para la sección de Planeta de México. Entonces, se hace, como les decía yo, un promedio simple del desempeño en cada uno de los objetivos para todos los países de la OCDE, y después se mide la distancia hacia ese promedio de todos los demás países como una desviación estándar. Y eso es lo que da como resultado las primeras barras de color, y ustedes estarán viendo ahí en la imagen, entonces, que las primeras barras se acercan a una circunferencia en donde hay barras como si fuera un piano circular de 3 colores o de 4 colores: el rojo, como un semáforo, ¿no?, el amarillo, el verde y uno gris. El rojo evidentemente significa que no hay avances en los objetivos o en el cumplimiento del objetivo, e inclusive puede haber hasta retrocesos. El amarillo es de que, bueno, hay un progreso, pero el progreso aún es insuficiente. Y el verde es que el objetivo se ha logrado o que se está en proceso de lograrse. El gris significa que no hay datos, y esto, por desgracia, pues es muy común. Si ustedes de un vistazo ven el círculo, se darán cuenta de que hay muchas áreas en donde todavía no hay datos como para poder juzgar el desempeño de los países. En general, los países de la OCDE, con la cual entonces vamos a comparar a México, han alcanzado 10 de estos 112 objetivos y están cerca de alcanzar otros 18. Pero hay 19% de objetivos
pues no solamente no los estamos alcanzando, sino que vamos para atrás. Entonces la OCDE dice, bueno, ante esta fotografía de la situación de los objetivos de desarrollo sustentable, es necesario hacer más esfuerzos para garantizar que nadie se quede atrás, porque sí hay contingentes humanos que se están quedando rezagados de una manera significativa dentro de la OCDE. Quiero enfatizar que todo esto lo estoy diciendo dentro de los países de la OCDE, y entonces estamos hablando de países muy desarrollados. Es necesario restaurar la confianza en las instituciones, porque cuando no hay una coordinación real, y se dijo en paneles anteriores, pues es muy difícil avanzar de manera conjunta hacia el cumplimiento de una meta. Y en particular la OCDE destaca que es necesario reducir las presiones sobre el planeta, porque si ustedes se fijan, pues no vamos muy bien. Vamos a pasar a la siguiente lámina y vamos a hacer énfasis entonces en los objetivos que nos tocaron discutir en este panel. De los 46 objetivos o metas, porque algunas son metas que, aunque no están numéricamente cuantificadas, sí están claramente definidas. Se está dando seguimiento con 56 indicadores. Solo 3 se han alcanzado como OCDE en total, ¿no? Y esto es pues muy preocupante, porque si ustedes ven dentro de los objetivos es el de los océanos, que recién se acaba de lograr un primer acuerdo de gobernanza oceánica a nivel planetario. Estamos más rezagados, no tenemos información y realmente no vamos en el camino correcto. Hay que decir también que el 30% de los indicadores no tiene información, y esto es en particular preocupante para México. Lo voy a comentar después. Yo creo que si pasamos a la siguiente lámina, por favor, le hacemos 2 clics más bien. Vamos a ver una primera fotografía de los que están en verde y los que están en rojo, ¿no? Para toda la OCDE. Es claro que en materia de infraestructura de agua tenemos un logro, porque hemos podido dotar de agua potable a la mayor parte de la población de los países de la OCDE. Hay algunos países con algunos rezagos, México tiene algunos rezagos, y nosotros medimos el acceso al agua también con distintos indicadores. Entonces hay una progresividad. Podemos tener comunidades que tienen agua, digamos, en la comunidad en una fuente única, o que tienen agua en una llave que está fuera de la casa, o que tienen agua, como posiblemente todos los que estamos aquí en esta sala, en todos y cada uno de los baños y la cocina y las áreas de lavado de una casa. Y esto no se mide con claridad en los ODS o en las estadísticas de los ODS, pero sí nosotros tenemos esa granularidad en la información, y podríamos entonces focalizar mejor nuestras acciones tratándose de, por ejemplo, dotación de agua. La calidad del agua también es un parámetro que se ha podido controlar. Es evidentemente pues un insumo básico para la vida, pero no necesariamente la calidad del agua se mide de manera homogénea, y cada vez hay más contaminantes nuevos. De hecho, pues como ustedes saben, cada año se aprueban 1000 químicos nuevos. Muchos de ellos son medicinas, otros son productos aditivos, o son productos en el mercado que se requieren para el manejo de nuevos materiales, y esto va agregando complejidad. Y si consideramos que la contaminación o algunos contaminantes tienen procesos de reacción, como es el caso o de transformación, como es el caso de los plásticos, en donde, por ejemplo, ahora tenemos un serio problema de microplásticos que no estamos midiendo. Bueno, pues también tenemos una problemática a atender. El uso sustentable de los bosques se ha podido lograr de acuerdo a las metas de Aichi, pero casi todos los objetivos que tienen que ver con el planeta los hemos redefinido recientemente, pues porque se hizo el Acuerdo de París, que a propósito aquí se
se aprobaron en las Naciones Unidas. Digo aquí porque yo estoy en Nueva York y aquí a mi lado está el edificio de las Naciones Unidas. Se aprobaron los ODS antes del Acuerdo de París y después el mismo Acuerdo de París en el Pacto de Glasgow, el Pacto Climático de Glasgow, se fueron refinando los objetivos en distintas disciplinas y ha habido una evolución de las metas. Antes empezábamos a pensar en los 2 grados centígrados, ahora en 1.5, y ya vimos que 1.5 también puede ser peligroso para ciertos países, para ciertas comunidades. Vamos muy mal en turismo sustentable, esto de tener viajes baratos en avión y de pensar que vendiéndoles tiempos compartidos a la gente de manera muy barata, vamos a sacar las economías a flote. Es a mi juicio un error, pero eso lo podemos discutir después, pero vamos mal en turismos sustentables porque no hay planes de hacer el turismo sustentable. El turismo, por definición, es un momento de derroche, ¿no? De derroche económico del que ejerce del turista, ¿no? Y de derroche de recursos en el sentido que se le da energía, se le dan alimentos en exceso a los turistas y estos a su vez lo consumen en exceso. De eso se trata el turismo. Entonces hay un problema serio de turismo en cuanto a su sustentabilidad y bueno, pues no se diga de la pérdida masiva de especies y México, bueno, ahorita lo vamos a ver, tiene un problema igualmente serio que afortunadamente ahí sí tenemos información muy detallada. Vamos a la siguiente lámina ya para entrar a México y creo que ya me pasé de tiempo, pero ustedes verán que la fotografía de México todavía no refleja algunos objetivos cumplidos en verde, pero avanzamos relativamente bien. Tal vez lo más preocupante es que México sigue creciendo, no ha desacoplado su crecimiento del uso excesivo de materiales y de la generación de contaminación, entonces traemos un problema en el manejo sustentable del agua, de los recursos en general naturales y en particular del bosque, pensando que el bosque o los ecosistemas boscosos son refugio de la biodiversidad. Y México es el país con más especies amenazadas del planeta, registrado en CITES. Entonces, esto pues es preocupante. En el último reporte del 2021 que presentó el gobierno mexicano, que es el reporte voluntario, porque así se llama Informe Nacional Voluntario, solamente se pudieron incorporar datos de 16, o sea, solo el 30% de los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que la estadística nacional no tiene series históricas como para darnos cuenta cómo vamos. Y es muy importante medir porque, de nuevo, si no medimos, no podemos corregir el rumbo. Aquí me detengo y después podré profundizar en otros temas. Gracias. Muchas gracias, doctor Lassi. En efecto, va a poder profundizar un poquito más adelante. Muy importante lo que se menciona, no solo en cuanto a los impactos, sino también un problema, sin lugar a dudas, enorme, que es la cuestión de la medición. Como bien apuntaba el doctor Lassi, pues lo que no podemos medir, no podemos cambiar, ¿no? Y en términos de medio ambiente, es una cuestión muy retadora. Muchísimas gracias, doctor Lassi, por esta primera intervención. Ahora le doy la palabra a la doctora Amparo Martínez. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Yo tengo un par de diapositivas, pero primero yo les aviso cuando ponga la primera. Ahorita está bien. Sí, gracias. Bueno, yo lo que estaba pensando cuando revisaba estos objetivos que nos tocaron, trataba de acordarme qué pasaba en el 2015, cuando estábamos en las puertas de que esto sucediera y con varios de aquí estábamos juntos en ello. Y había un contexto con una gran ambivalencia, porque por un lado teníamos muy claro el deterioro socioambiental en el que estábamos, teníamos muy claro el avance, las evidencias del cambio climático y de alguna manera el surgimiento de los ODS daba una cierta percepción de que los objetivos del milenio habían fracasado o no habían sido exitosos.
Sin embargo, por el otro lado, y ahí esto estaba la equivalencia, estábamos frente a acuerdos internacionales inéditos donde ya se iba a dar una participación de todos los países y no solamente de algunos, y además se cubrían los aspectos básicos de la problemática mundial en muchos sentidos, no solamente ambiental, sino económica, social y todo, con estos objetivos y con atacar el cambio climático realmente como un acuerdo de cambio de paradigmas en el mundo, como desarrollamos. Entonces, en esto, cuando veía estos que nos tocaron, bueno, evidentemente a mí son de los que me preocupan en general, todos los ODS, todo esto, pero estos me preocupan en particular porque yo creo que estos son la base, son el sustento de la vida, y con esas interacciones que ya comentamos que tienen entre prácticamente todos los ODS, estos están realmente pues en la parte en donde podemos alcanzar puntos de no retorno y hacer que fracasen todos los demás. O sea, estos, por supuesto, estos no son suficientes para que podamos hacer nosotros, pero son indispensables. Entonces, ¿qué es lo que más me preocupó al hacer el análisis de esto? Bueno, lo que más me preocupa respecto a estos ODS, a todos, como decía, pero a estos en particular, es que sus alcances sean pobres, que sean aislados y que carezcan de continuidad y de integralidad. Esos serían los aspectos que me preocupan más. Que las acciones sean puntuales y superficiales y que no logren los cambios estructurales que se necesitan o que cambien para cambiar la tendencia de lo que es la evolución actual. Y esto va con mucho de lo que decían de las malas adaptaciones o de cómo van los cumplimientos. Cuando analizamos cada uno de los objetivos y vemos, bueno, esta meta sí se cumplió, esta otra sí se cumplió, no quiero echar a perder el optimismo, pero si no tenemos una integralidad, si no hay una continuidad, si los avances son pobres, realmente, pues aunque vayamos poniendo palomitas y palomitas, esto no va a resultar porque requiere de esta acción holística, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a la mitad del camino? Ahora sí, en esto, en su cumplimiento. De acuerdo a la evaluación del reporte de desarrollo sostenible, 3 de estos 5, que sería el del agua y los 2 que tienen que ver con los ecosistemas marinos y terrestres, todavía tienen, pues no han cumplido, están en rojo, o sea, básicamente siguen las problemáticas que estaban al principio. Los siguientes, que no sé mucho cómo lo tomaron estos con respecto a México, no estoy hablando a nivel mundial, es con respecto a México, le dan un poco menos de nivel crítico al consumo y la producción y a la acción climática. Habrá que ver cómo lo tomaron, pero de todas maneras que están en un tema preocupante. Y si nos damos cuenta que entre los críticos y los preocupantes, de todas maneras hay puntos verdes, puntos en donde hay algunos avances, sobre todo en estos 2 que ponen bueno, en el cambio climático no tanto. Pero tenemos una situación en donde el avance prácticamente es nulo. De los 5 que tenemos en México, 3 no han avanzado nada y 2 han avanzado poco. Y hay paradojas en estos mismos también, porque si estamos con un aumento de áreas de conservación y de impulso a las acciones de cuidado de la tierra y de impulso agroecológico, bueno, por otro lado tenemos otros que no están dentro de estos objetivos, pero que tienen que ver con lo que está pasando. Tenemos los asesinatos, por ejemplo, de defensores ambientales que no paran, y que es en la parte social, pero bueno, estamos hablando del mismo tema. ¿Cómo podemos estar cuidando esto si en el otro capítulo en el que habla de las personas se está matando a quien lo está tratando de hacer?
y no logramos parar este tipo de cuestiones. Pero bueno, uno trata de meterle la esperanza o el optimismo de la voluntad, como decía Gramsci. Y esto sería tal vez un poco viendo cómo ha aumentado a nivel mundial, pero también a nivel de México, la conciencia en la parte ambiental. Creo que sí, esto que comentaban, en salud y en muchos aspectos no está, pero los jóvenes y bueno, ahora que estoy mucho más otra vez en contacto con los jóvenes, sí están en muchos sitios, en muchos ámbitos, preocupados por el ambiente, preocupados por el futuro del clima, preocupados porque están viendo que les toca todo esto, que les estamos dejando todo esto. Entonces, eso de alguna manera también da hace rato decían que se le estaba dejando mucha responsabilidad a las mujeres. Estamos haciendo lo mismo con los jóvenes, ¿no? Ya echamos todo a perder nosotros, ya decimos, pues qué esperanza son ustedes y lo van haciendo. Pero en ese sentido, por eso, y me pasa la siguiente, por eso quise hablar, y ya esta es la última, de lo que se está haciendo en las universidades. De lo que está haciendo en las universidades en términos de los objetivos de desarrollo sostenible y también un poco de cambio climático. Por aquí me voy a dedicar a los 6 que nos tocan en general, porque entre el TEC de Monterrey y la UNAM coordinan una red de universidades que está haciendo grandes esfuerzos. Los resultados son todavía muy modestos, pero está articulando acciones que en el corto plazo, lo que no se van a ver muchas de ellas, pero lo que están haciendo es formar gente, y es formar jóvenes y meterlos a este tipo de temas, que es lo que necesitamos y es lo que nos puede dar esperanza de que vaya a haber un futuro distinto, porque están trabajando de manera interdisciplinaria, están trabajando en distintos temas y hay una coordinación para que esto suceda. Confío en que cada vez más, ahorita aquí solamente puse los de la UNAM, pero quiero decirles que hay un banco de proyectos donde están más de 90 universidades participando. Hay muchos proyectos que se están llevando a cabo en distintos ámbitos y por eso mi preocupación de que se hagan integrales, de que se reúnan, de que discutan de los distintos lugares. Pero nada más, en la universidad del periodo 2015 a 2021 están algunos de estos resultados que sí son muy modestos, pero en algo están contribuyendo sobre todo a que participen más personas, porque efectivamente creo que lo que se decía ya antes es que lo que necesitamos es más empoderamiento social. Si no tenemos más empoderamiento social, no hay manera. Y aquí uno de los grandes retos y de los grandes obstáculos para el cambio climático, que lo conozco más de cerca, pero en general para la parte ambiental, son las desigualdades. Es la falta de posibilidad de participación de una gran cantidad de gente. Y eso también va relacionado con las mujeres, va relacionado con los indígenas, va relacionado con los sectores más vulnerables, porque no podemos pensar que menos de la mitad, y es que hoy sí voy a estar con un discurso más feminista, pero por el día que es, pero no podemos pensar que la mitad o menos de la mitad de la población va a resolver todo esto solo. Necesitamos estar todos los que no hemos estado interviniendo mucho en términos de género, en términos de etnias, en términos de juventud, de edades, porque si no, no hay una manera de resolverlo. Entonces, la parte de empoderamiento social para todo esto es fundamental. Y la interdependencia de las soluciones es muy evidente. Entonces, muchas de estas van a afectar a la pobreza. Si no tenemos ecosistemas, la seguridad alimentaria no va a estar garantizada y viceversa, porque el cambio climático finalmente es un problema con un origen socioeconómico, con un origen de las formas en las que producimos, y en ese sentido yo confío en que los jóvenes y nosotros,
todos logremos parar cosas en nuestro país tan absurdas para hablar de producción y consumo como todo esto de la obsolescencia programada. Si no logramos parar eso y seguimos llenando de basura todos nuestros ecosistemas, todas nuestras ciudades y todo esto, igual podemos seguir tratando por otro lado de arreglar los ecosistemas, que no va a ser mucho. Entonces, pues así es como pues tengo el panorama y pues muchas gracias. Gracias, doctora Amparo Martínez. Sin lugar a dudas, muchos puntos sumamente relevantes de la cuestión de observar al medio ambiente, no solo interrelacionado, que no parte de una condición estructural que si no se resuelve, entonces seguiremos nomás tapándole nomás el ojo al macho, ¿no? Como se dice, ¿no? No estamos viendo el iceberg completo, sino solamente la punta. La cuestión del empoderamiento social me parece sumamente relevante, particularmente porque al hablar de los objetivos de desarrollo sostenible es muy fácil que el discurso mismo en la sostenibilidad nos lleve a que todo esto es muy bonito, lindo, filantrópico, y que no se vea, se invisibilice que en realidad la defensa del medio ambiente, la defensa del desarrollo sostenible muchas veces conlleva pues violencia, asesinatos, ¿no? Y eso es una cuestión que me gusta de ahí cómo pasó al empoderamiento de los jóvenes, porque es algo que comúnmente se ve. ¿Cómo podemos empoderar a los jóvenes si ese es el panorama, ¿no? Ante tantos asesinatos del medio ambiente en México y en otras partes del mundo? La cuestión de la obsolescencia programada pues también fundamental, y sobre todo la cuestión de las mujeres será un tema que podemos regresar más adelante, sumamente importante que se está tocando. Muchas gracias, doctora. Y ahora le damos la palabra al doctor Adrián Fernández en su primera intervención. Adelante, por favor. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Gracias al TEC de Monterrey por la amable invitación. Un gusto estar acá con Amparo, con Rodolfo, amigos de décadas, literalmente. Y yo quisiera concentrarme, aterrizar en uno de los objetivos en particular, al que me dedico más tiempo, que es el de cambio climático, y en particular hablar un poco de México. Se ha estado hablando un poco de elementos para una evaluación objetiva del avance en los diferentes objetivos de desarrollo sustentable. Y en el caso de México, yo iniciaría por lo que fue la portada del reporte más reciente de la OCDE que Rodolfo amablemente nos compartía. Y si recuerdan, el título se llama Mejores Políticas Públicas. Así, mejores. Yo creo que si bien el tema del cambio climático es indudablemente un tema que tenemos que entrarle todos los sectores de la sociedad a resolverlo, es indispensable que en cualquier país se arranque por tener buenas políticas públicas. Esto suena como una verdad de perogrullo, un lugar común, pero de verdad, con 2 o 3 reflexiones que les voy a compartir, quizá vamos a coincidir en eso. Idealmente, las buenas políticas públicas deberían surgir de una serie de análisis bastante convencionales, normales en cualquier gobierno, que son de planeación estratégica, de ver cuáles son las grandes prioridades de un país, en este caso también cambio climático, y entender en el caso del cambio climático un primer gran postulado que quienes están aquí seguramente lo entienden y lo conocen perfectamente, pero que hay muchos países, y México es uno de ellos, que hoy no parece entender que cambio climático no es un tema ambiental, no es un rollo ahí de los ambientalistas, fifís, sino que es un tema que tiene que ver hoy con las posibilidades de un desarrollo sustentable a futuro, con las posibilidades de combatir la pobreza, de tener equidad de género, con las posibilidades de que las generaciones futuras tengan justamente un futuro. El cumplimiento, me atrevo a decir, para que se quede como reflexión, el cumplimiento, la posibilidad del cumplimiento de todos los demás objetivos de desarrollo sustentable va a depender cada año más de que podamos controlar de manera clara, empezar a frenar la emergencia climática. Y podemos después reflexionar un poco de esto. Pero un primer pensamiento es, entonces,
Necesitamos buenas políticas públicas que parten de un entendimiento, que tienen que partir de una planeación estratégica basada en la factualidad, en los hechos, en los análisis primero técnicos y científicos, y muy de la mano bien los análisis económicos, sociales, etcétera. ¿Para qué? Para que las decisiones que se tomen de política pública, de la gran política pública, tengan como objetivo maximizar u optimizar que los beneficios para la mayor parte de la población, así de sencillo. En el caso comercial, se me lo permiten, yo trabajo en una organización de la sociedad civil, Iniciativa Climática de México. Estamos dedicados tiempo completo a empujar, a tratar de que haya mejores políticas públicas en México. Y lo hacemos no solo con una posición crítica, lo hacemos generando un montón de información, de análisis, para ponerlos a disposición de la sociedad. Y digo esto porque aquí no puede México resignarse y deberíamos cuanto antes tratar de que, digo, nunca es tarde para que se empiece al más alto nivel de la toma de decisiones a entender estos grandes fenómenos. Si me voy un poquito más puntual al tema de cambio climático y en particular, yo coincido con Amparo y con Rodolfo que nos recordaba que en el tema de adaptación al cambio climático México está haciendo, yo diría, esfuerzos razonables. México es un país altamente vulnerable y se tienen que poner también todas las agendas públicas y las inversiones públicas para cuestiones, por ejemplo, de infraestructura al futuro, bajo el lente de la vulnerabilidad, los impactos y cómo asegurarse que ya no se crea nueva infraestructura que nace vulnerable al cambio climático en base a la información que ya tenemos. La parte de impactos, adaptación, vulnerabilidad, yo doy el beneficio de que se está avanzando, está bien, pero en el tema de mitigación estamos muy rezagados. Y aquí es una cuestión de aritmética muy elemental. Como seguramente todos ustedes saben, cada país tiene una especie de huella digital que está de sus emisiones. El famoso PAI, donde se ve la contribución en términos absolutos y también relativos de las emisiones de los diferentes sectores productivos. Y cada país es diferente, aunque hay algunas tendencias que las vemos en muchos países. México, igual que otros países, tiene una contribución muy importante, desproporcionadamente grande, de dos grandes sectores. Todo lo que tiene que ver con transporte, con movilidad, por el alto consumo de combustibles fósiles, que son una de las grandes fuentes de emisiones de gas de efecto invernadero. Y el otro gran sector es el sector genéricamente conocido como energía, pero de energía yo quiero invitarlos a la reflexión al tema de generación de electricidad. Generación de electricidad es uno de los pilares, no es el único, uno de los pilares de la transición energética en la que está embarcada el mundo de manera muy acelerada. Tiene varias manifestaciones, pero moverse aceleradamente para cancelar, no disminuir suavemente, no irnos por lo que antes, hace unos pocos años se hablaba de cosas como que el gas, como usted la transición. No, olvídense de eso. Eso ya está desactualizado porque no salen las cuentas. Si un país como México hoy hace su apuesta, y ustedes pueden ver el último PRODECEN, Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, que esa es la planeación de 15 años, pues el último oficial dice que lo que se va a hacer son nada más 6 o 7 plantas nuevas grandes de ciclo combinado a gas. Justo lo que no tenemos es gas y además contamina. Y si se ponen las plantas, bueno, primero se atenta contra lo que más se pregona, que es la autosuficiencia y la ¿cómo se llama? La seguridad, y no solo eso, sino la soberanía, ¿no? Lo que sea que signifique, porque luego se mezclan estos tres conceptos públicamente como si fueran el mismo. Entonces, si avanzamos en esa planeación del sector eléctrico, que lo único que vamos a hacer son 6 plantas nuevas grandes a gas, con eso bastaría para que las emisiones de México en esta década van a continuar elevándose y nos vamos a salir, ya no digamos de cumplir el 35%, que es la nueva meta ofrecida ahora en Egipto hace unos meses, nos vamos a salir incluso del 22%. No es compatible apostarle al gas, ya olvídense si lo tenemos o no lo tenemos, si vamos a depender más de Estados Unidos, del gas del fracking, no importa, no es compatible. Por eso volvemos al punto inicial.
planeación estratégica elemental. Y aquí lo que habría que hacer es, idealmente, sigo con el sector de generación de electricidad, es decir, ¿qué le conviene a México? No qué le conviene a otros países, no qué quieren los gringos que hagamos, no. ¿Qué le conviene a México? Y México, cuando cambió la mano de las cartas del póker y que ya no se trata de que los combustibles fósiles, el petróleo, que además en menos de 10 años nos acaba, que ya no ese es el juego, sino que ahora los comodines son las energías renovables, vemos nuestra mano y los traemos todos los comodines. Y entonces, no darnos cuenta que nuestro país debería de apostar agresivamente, inteligentemente, a ser líder mundial de las energías renovables. Hay dos pilares fundamentales, en mi opinión, en los que se ha basado la política energética de la actual administración. Uno es ideológico y otro tiene que ver con aspectos tecnológicos. El ideológico es que sea el Estado, ¿no? Una visión estatista, que sea el Estado el que en materia de energía haga todo. No lo voy a discutir. No tengo mis cuestionamientos por cuestiones de eficiencia elemental, económica, pero no me importa que sea el Estado. Y entonces seguiremos diciendo, pues yo quiero que la CFE sea la empresa más espectacular del mundo en renovables, que sea el Estado. No les discuto que sea el Estado. Bueno, y nos va a costar mucho más dinero si es el Estado, pero no hablemos de eso. Dejémosle el pilar ideológico para concentrarnos en el otro pilar que empieza a cambiar poco a poco recientemente, y aquí yo quiero reconocernos porque usted nos acompaña, los milagros que a veces hace la Cancillería. Ahorita vamos a hablar de eso un poquito. El otro pilar es que además de que es el Estado, o que tiene que ser el Estado, querían hacerlo con las cartas viejas y los fierros viejos que tenía la empresa del Estado, combustible, carbón y gas. Bueno, gas ya teníamos, pero eran plantas para gas. Entonces, este último pilar parece que empieza a cambiar, porque las decisiones como se toman en este momento son absolutamente verticales. Y doy un ejemplo nada más. Trato de ser muy factual, aquí no quiero meter cosas interpretativas. Los invito a que revisen el video. Ya voy a tener que ir cortando, porque me voy por cada una de las cosas que les quiero platicar, pero muy rápidamente, porque esto es importante desde el punto de vista de la política pública. Vean el video, ahí está en internet. Cuando el señor presidente inaugura hace menos de 2 semanas en Puerto Peñasco la primera fase, los primeros 100 megawatts de una planta que eventualmente va a tener 1000 megawatts de generación eléctrica, una planta de la CFE. Y el señor director de la CFE, perdón que lo diga así, pues ahí hace una cosa que pretendió ser una alabanza al señor presidente, es una confesión pública. Dice ahí en la inauguración: usted, señor presidente, hace menos de un año me instruyó a venir a Sonora a personarme aquí son palabras mías, ¿no? A personarme con el gobernador y que iba a haber expertos y técnicos y no sé qué, porque palabras mías, nos ordenó que aquí tenía que haber una planta de energía solar. Con todos los demás elementos que ustedes conocen, pero no importa. Tuvo que haber una instrucción vertical. En el momento que el señor presidente, lo digo respetuosamente, le cayó el 20, 4 años después, 3 años después, que las renovables sí van y que las puede hacer el Estado y que le puede instruir a la Comisión Federal que lo haga. Entonces voy a confesarle, ¿no? Señor presidente, y aquí estamos cumpliendo la primera fase. Una confesión terrible, porque revisen ustedes el último PRODECEN, el documento oficial de CFE, de cómo vienen los siguientes 15 años, y no están ahí las plantas del presidente, no hay solar, no hay eólica, no hay nada. Si por la CFE fuera, si los dejamos, bueno, ¿a dónde vamos? Entonces, aquí otra vez, no es una cuestión de política en el sentido de grilla, no es información factual. ¿Qué le conviene a México? Que le convienen muchas cosas que no estamos haciendo, que estamos empezando a hacer. Como sé que tenemos poco tiempo, quiero también cerrar con una reflexión. A mí me parece, fue una cosa muy buena, que muchos ambientalistas celebramos, cuando México en Egipto finalmente entregó unas metas, no una NDC, unas metas para el 2030 más ambiciosas. Estábamos en falta, pero no importa. Ya, habíamos hecho muy mala tarea, se entregan unas metas, ahí hay evidentemente trabajo importante
no tienen que afirmar, pero Cancillería jugó un papel importantísimo. Días antes del anuncio de la meta era 30%, vieron otra serie de elementos ahí de negociación, participación de Estados Unidos, y se anuncia 35% de reducción de emisiones. El anuncio a mí me parece espectacular, porque primero hay que comprometerse a algo, porque si no, si ni siquiera hay el compromiso, pues me siento y digo, no, como han visto durante muchos años, por ejemplo, Petróleos Mexicanos, en días pasadas, cuando yo trabajaba orgullosamente con el gobierno, decían, es que no está la norma que me exija esto, por tanto yo solo cumplo la norma. Claro, ellos imponían la norma para sí mismos. Entonces, vamos a aventar por delante, aunque parezca irresponsable o poco serio, no. Es fundamental aventar por delante el compromiso para que entonces empiece a permear la información y quienes apenas se están enterando de lo que hay que hacer, lo hagan y decir, vamos a avanzar. Y entonces volvamos todos al pizarrón de los hechos y decir, aritmética de la primaria. ¿Cómo voy a bajar 300 y pico de millones de toneladas antes del 2030? Bueno, vamos haciendo cuentas. Y otro comercial, los invito a revisar, hay el NDC desde la sociedad civil que publicamos hace unas semanas. No es perfecto, pero ese sí tiene 60 y tantas páginas de política pública, respaldadas por 600 y pico de páginas de la memoria y cálculo. Es decir, aquí hay una propuesta, se puede mejorar, pero lo importante es la transparencia y el rigor de los análisis. Eso es lo importante, y todos juntos construimos y las mejoramos, etcétera, pero sobre todo hacemos un chequeo de la realidad, de qué tenemos que empezar a hacer y de qué escala. Y yo termino subrayando el tema de la escala. A ver, otra vez, no discuto el dato oficial, que no es verdad, que Sembrando Vida cuando llegue al 2030 va a estar capturando 4 millones de toneladas de CO2 por año. Insisto, no es cierto. Démosle, check, 4 millones. Ya nos faltan 350 y tantos millones. Entonces, y no lo hago por burlarme, digo, no, lo hago por decir, vamos a sentarnos a ver cómo si lo hacemos. ¿Cómo si hacemos las 5 plantas que quiere el presidente Solar? Que no las ponga en Sonora, sería un gravísimo error. No es red ni para la que está ahorita. Entonces, vamos a sumarnos todos, pero necesitamos buenas políticas públicas. Si no hay buenas políticas públicas, desde ahorita les puedo apostar lo que sea, y no porque quiera que México no cumpla, si no cambiamos muy rápido, y de hecho la principal implicación que tuvo la entrega de la nueva NDC, que era indispensable hacerlo, y qué bueno, es que México tiene que cambiar inmediata y radicalmente para empezar su política energética. Y lo peor es que no hay tiempo. Tenemos que hacer eso de inmediato para que empiece a funcionar. La primera planta de los 1000 gigas estará lista en el 2028. Las otras 5, si ocurre un milagro, que tiene que ser un milagro de veras de esos que yo vuelvo a ser creyente, 5 gigas y vamos a bajar otras, un número limitado de millones de toneladas. O sea, hay que hacer mucho más y hay que empezar ya. Y por último, también a la vez, no hay que seguir invirtiendo en cosas que son totalmente incompatibles, incongruentes y antagónicas a la mitigación. Se ha hablado mucho, pero hay que decirlo, una refinería, un tren que va a emitir más de lo que mitiga, etcétera, etcétera. No está bien y no es grilla, aunque lo digan afuera muchos que sí están haciendo grilla contraria al gobierno. A nosotros nos interesa. Nos interesa que tomen buenas decisiones y entonces es una invitación a decir, usemos la información factual, los números, la ciencia, no los voluntarismos y las ocurrencias. Y vamos a tratar todos de tratar de seguir que venga permeando de arriba abajo al presidente ideas que sí funcionan. Ya quisiera yo que muchos otros jefes de Estado, basados en México y en otros países, tuvieran esa determinación, esa obcecación, así. Nomás hay que ayudarle a apuntar bien. Entonces, es una invitación constructiva a sumarnos, pero con los datos en la mano, ¿no? Con los datos en la mano. Y la buena noticia, y sí, ahora sí ya terminó, la buena noticia es, México sí puede ser campeón mundial de las renovables, de la transición energética, etcétera, etcétera, y además hacerlo de una manera que utilice esta transformación como palanca para mejorar las condiciones de la mayoría de la población en los criterios y parámetros que, por cierto, más le interesan al presidente. Entonces, no es cosa de que le logremos explicar las cosas y seguramente diría, oye,
Energía solar distribuida para 30 millones de hogares, en vez de subsidiar tarifas que van subiendo como las pensiones, miles de millones de pesos cada año, subsidiemos, qué bueno, igual, progresivamente al que menos tiene, al que menos consume, pongamos un techo solar, están los análisis, todo está hecho, nada más hay que tratar de tener el oído de la persona que decide, ¿no? Y gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Fernández. Pues muchos temas cubiertos en estos 7 minutos. Estuvo 7 de 10. Sin lugar a dudas, temas muy relevantes que se trataron, la planeación estratégica elemental, la visión de la política pública que debe de tener México. Ahí hay tanto que se podría abordar, que espero que podamos continuar en la siguiente intervención. El NDC creo que también es una cuestión sumamente fundamental, y este último que se está mencionando de buenas políticas públicas que no sean antagónicas al esfuerzo de mitigación, me parece una cuestión fundamental y que necesitamos cambios rápidos e inmediatos. Y con esto último que mencionó el doctor Fernández, quisiera regresarle la palabra al doctor Rodolfo Lassi, porque es precisamente ahí, van sobre la misma línea, lo que menciona el doctor Fernández con lo que menciona el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, que nos dicen necesitamos cambios rápidos de gran alcance sin precedentes en todos los niveles de la sociedad. Necesitan las emisiones alcanzar el punto máximo en 2025 y de ahí caer estrepitosamente al menos 43% para lograr darnos una probabilidad de mantener el Acuerdo de París de 1.5 grados. Esto significa una transformación profunda, una descarbonización de la sociedad. Y aprovechando al doctor Lassi, quisiera hacerle una pregunta sobre la descarbonización, sobre la transformación, pero quisiera ponerle un breve contexto antes de hacer la pregunta, dado un informe reciente que publicó la Agencia Internacional de Energía, que nos afirma que incluso mientras los gobiernos mundiales aumentan sus ambiciones de reducir los combustibles fósiles, el año pasado, 2022, gastaron la cifra récord de $1 billón en subvencionar fuentes de energía fósil, que son el principal motor que está provocando el cambio climático. Resulta particularmente relevante que este gasto de los gobiernos en 2022 fue más del doble de la inversión mundial total en fuentes de energía renovable, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía. Si le sumamos el financiamiento que llevan a cabo las bancas comerciales y de inversión, que fue de $3.8 billones. Billones no como en inglés, que son miles de millones, sino millones de millones. Que ahí son $3.8 billones en empresas de combustibles fósiles. Hacemos el total, llegamos a que casi $5 billones se van en financiar, podemos decir, los combustibles fósiles, pero también podremos decir, si le agregamos la dimensión de justicia climática, se van a financiar la crisis climática en sí. Entonces, ese es el panorama, mientras que por un lado los gobiernos se comprometen, tienen sus NDCs, se comprometen a hacer estos cambios en la cuestión energética. Vemos que esto es lo que estaban haciendo el año pasado y han puesto condiciones como la guerra de Ucrania, como uno de los principales motores para este financiamiento de los combustibles fósiles. Doctor Lassi, con este contexto, ¿cómo podemos llegar a una descarbonización de la sociedad, como menciona el doctor Fernández, de manera rápida, de manera urgente, poder transformar no solo el sector energía, sino la sociedad en sí, descarbonizarla con tanta urgencia, si queremos evitar un escenario catastrófico? Bueno, la pregunta amerita 7 minutos largos de contestación, ¿no? Pero voy a tratar de ser muy breve. Mi oficina era la que, o es la que
sigue los subsidios a los combustibles fósiles, y esas cifras que mencionan efectivamente sale de la estadística de la OCDE. Nosotros en la OCDE estamos dándole seguimiento a 3.600 instrumentos económicos que están relacionados con el medio ambiente. Entonces, no solamente hay subsidios que son dañinos al medio ambiente en la industria de los fósiles, sino también en la industria en general, o como sucede en algunos sectores como la agricultura, ¿no? Que se le subsidia el desmonte, o a la ganadería, ¿no? Que se le subsidia su expansión con base en alimentos a su vez subsidiados que tienen una alta huella de carbono. Entonces, el problema está en que en la coyuntura de la pandemia y después la guerra contra Ucrania, hubo una crisis económica que se profundizó de manera energética por el rol que juega Rusia en Europa en el suministro de energía. Y esto provocó esta serie de decisiones de protección de los sectores en donde se estaba generando riqueza y empleo para garantizar combustibles, o sea, energía. La famosa frase de que, bueno, primero es la seguridad energética y después todo lo demás, ¿sí? Y generó a su vez que en lugar de que redujéramos emisiones, aumentáramos emisiones. Yo creo que en la ecuación que tú acabas de dibujar, Luis, el resultado final es que las empresas petroleras, en lugar de ajustarse a su, digamos, límite de emisión de carbono, que sería más o menos 580 gigatoneladas de CO2 para no rebasar el 1.5, van a rebasar 900, van a llegar a 936, o sea, casi el doble de lo que deberían emitir, porque pues ya han hecho inversiones que se denominan en inglés un lock-in. Y ese es el resultado. O sea, todo esto que ha ocurrido en los últimos meses, lo que nos lleva pues es a un escenario superior a 1.5. Y eso pues es, como ya ustedes lo explicaron, y lo explicaron muchos otros panelistas, y el doctor Sachs, pues es catastrófico. Yo creo que no solamente estamos errando en el cumplimiento de los ODS, en el Acuerdo de París, sino también en el de biodiversidad. Y entonces, hasta aquí acoto lo de la parte de los combustibles fósiles, pero ¿cuáles son las decisiones? Primero, pues quitarle los subsidios a los combustibles fósiles, ¿no? Y darle los subsidios a aquellas actividades que tengan una huella de carbono cero, o que tengan la más baja en función pues de los avances tecnológicos, que hay muchísimos en todos los sectores para poderlo lograr. Bien decía Adrián, oigan, pues es que hay que tomar bien las decisiones. Todos los objetivos ambientales de la Agenda 2030 se están moviendo, pero no se están moviendo así, sino se están moviendo así. O sea, se están acercando y es infalible la decisión que hay que tomar, ¿no? O sea, se están acercando demasiado, entonces no podemos fallar en la decisión y estamos fallando teniendo el objetivo enfrente, y eso es imperdonable en materia de política pública, ¿sí? Es algo así como lo que ahorita se acaba de aprobar, y déjenme cambiar el tema a biodiversidad para no centrarnos nada más en lo del cambio climático y poder diversificar también la conversación. No podemos ignorar, por ejemplo, que pues se acaba de tomar una decisión en la Convención de Biodiversidad de no seguir fragmentando los ecosistemas, de aumentar la protección de áreas naturales protegidas, de crear corredores biológicos y evitar la fragmentación de los ecosistemas. Entonces, los desarrollos lineales, como pueden ser tuberías de gas natural, como la que se está discutiendo en Estados Unidos o en Argentina, o desarrollos lineales ferrocarrileros, como el de México, el del Tren Maya, lo que hacen es fragmentar los ecosistemas y disminuir, por lo tanto, la biodiversidad o las posibilidades que las especies silvestres tienen de adaptarse al cambio climático, que ya es inevitable. Entonces, las decisiones tienen que estar efectivamente basadas en la evidencia científica, en el desarrollo tecnológico y, como les decía yo, pues en la contundencia de los datos que están cada vez más claros.
Cambio ahora al tema de los plásticos, que tiene que ver también con la industria de los fósiles, en donde no solamente hay subsidios gigantescos, porque pues simple y sencillamente las empresas que usan plásticos no se hacen responsables de los residuos, o sea, no se aplica este principio de la OCDE de responsabilidad extendida, sino que además, pues no está regulada la industria del plástico. No hay regulación de la industria del plástico. La Unión Europea acaba de expedir un conjunto de regulaciones para evitar, por ejemplo, el uso de plásticos de un solo uso, perdón por la redundancia. Pero falta mucha más legislación al respecto y en México pues falta legislación, o sea, en México es necesario desarrollar una legislación que no necesariamente es ambiental, sino es en el manejo de los materiales que están a nuestra disposición, de cómo aumentar aquellos que son fácilmente reciclables, cómo reformular los plásticos para que sean biodegradables y no tengan tanta persistencia en el medio ambiente. Tenemos un indicador fallido en los ODS, que es el de medir la densidad del plástico flotante en los océanos, que nadie mide. Actualmente, bueno, pues ya hay posibilidades satelitales para poder hacer mediciones. México no lo está haciendo todavía, pero no por un problema nacional, es un problema mundial. No hemos logrado medir con exactitud el problema. Nosotros acabamos en la OCDE de generar el Outlook de plásticos, ¿no? Que es el primer balance mundial de cómo se maneja la producción y el reciclaje de plásticos. Bueno, y es realmente triste ver que solamente o menos del 9% se recicla, no obstante que casi todos los plásticos están marcados como si fueran reciclados. Y para nuestros males planetarios, mucho del plástico que se genera de manera masiva en los países desarrollados va a dar a islas en el sureste asiático, que es el peor lugar para poner plásticos acumulados, ¿no? Porque pues esas islas tarde o temprano quedarán inundadas o afectadas por un huracán, y entonces el plástico regresará, o más bien se irá a los océanos, digo, regresará a los océanos porque de ahí se sacó el petróleo para producir esos plásticos. Termino mis 7 minutos largos diciendo algo que tengo que decir porque es el Día Internacional de la Mujer. Y nosotros hicimos un estudio muy particular. La OCDE no había hecho ningún trabajo hace 4 o 5 años sobre género y medio ambiente, y logramos hacer un estudio que nos dio mucha luz sobre la falta de información que existe en este conjunto de indicadores del sector planeta para la mujer. Por ejemplo, el más clásico de todos, y que donde sí hay algo de información o se puede rescatar la información, pero no es un compromiso de los países de sacarla, es las personas afectadas por un fenómeno, un desastre natural, ¿no? Un huracán, una ola de calor, etcétera. Se reportan los muertos o personas afectadas y se desagrega en la estadística si son mujeres, si son niños, si son ancianos, aunque no se reporta de manera regular. Sí es importante hacerlo porque las mujeres son las más afectadas, ya que los hombres, por ejemplo, no están en las áreas impactadas por huracanes o por desbordamiento de los ríos o deslaves, porque están trabajando en la ciudad o están trabajando en Estados Unidos, y entonces las mujeres se tienen que hacer cargo. Amparo Martínez, que está aquí con nosotros, es súper especialista en el tema, ha hecho mucho trabajo al respecto. México es un ejemplo mundial en el tema de género. No sé si me equivoqué, pero creo que está Camila aquí con nosotros. Si no, la gente de Relaciones Exteriores, conoce muy bien toda esta discusión que hay para poderle dar prioridad a los asuntos de género. Sí hay cosas más urgentes como las que estábamos discutiendo, pero lo de género, 20 de los 231 indicadores ve el tema de género, y en México pues hay que darle prioridad a esa desagregación de género. Con eso termino. Gracias. Muchas gracias, doctor Lassi. Excelente su intervención y muy bien la manera en la que nos encamina la pregunta que tenía preparada la doctora Amparo Martínez, precisamente aprovechando el día de hoy, 8 de marzo, y precisamente que podamos continuar el diálogo de lo que el doctor Lassi estaba mencionando,
para llevar la cuestión como las mujeres en la investigación, el liderazgo en cambio climático y en estos temas de medio ambiente en general. También tengo un contexto previo a la pregunta, en el que vemos que existen fuertes brechas de género en la producción científica relacionadas con el cambio climático. Esto podemos explicarlo como parte de una discriminación multidimensional, falta de oportunidades de apoyo a la investigación. El análisis de Reuters Hot List clasificó a los 1000 científicos del clima más influyentes con base en su historial de publicaciones y su participación en las redes sociales. De esta lista de 1000 personas, solo 122 son mujeres. Asimismo, un estudio de Carbon Brief muestra que los 100 artículos más relevantes sobre cambio climático, menos de una cuarta parte de los autores son mujeres y solo 12 de los 100 artículos analizados tienen mujeres como autores principales, y hay aún menos que de ese poco grupo, la gran mayoría son del norte global. Entonces, frente a ese panorama, doctora Amparo Martínez, ¿cómo podemos incentivar, cómo podemos apoyar los liderazgos de mujeres en medio ambiente, en cambio climático? ¿Qué condiciones se habrían de crear para enfrentar esta discriminación multidimensional, este contexto y mejorar esta brecha de desigualdades? Esa es una pregunta muy complicada, porque si pudiera responderla fácilmente, ya estaría caminando la respuesta, yo creo. Creo que entra dentro de todo el panorama que estuvimos viendo ahora, pero además hay situaciones particulares para las mujeres científicas, yo quisiera decir, en nuestros países, y que no son precisamente como esa discriminación generalizada que se da en otros campos. Pero se da gracias a que hay otra situación muy desfavorable para otras mujeres. Un estudio que se hizo ya hace muchos años, no he regresado a ver si hay actualizaciones sobre esto, pero se veía, y esto se hizo entre científicas mujeres, lo hizo la Universidad de Naciones Unidas, decía que, por ejemplo, las físicas, las químicas, que trabajan en ciencias naturales sobre todo, tienen que pasar horas en los laboratorios, cosas así. Había más facilidades, menos mujeres, mucho menos mujeres que los países desarrollados, pero con condiciones distintas las que estaban en los países en desarrollo, porque teníamos quien cuidar a los niños, había una red familiar para hacer este tipo de cuidados que no existían en el otro lado, y a veces era una situación en la que se sorprendían de que hubiera en ciertas áreas de participación, y esto lo cuentan en varias anécdotas, muchas científicas no contadas mexicanas, María Cheto, Silvia Torres, cuentan esta cuestión con sus otras palabras. Entonces, bueno, dicho esto, en términos de que no es el sitio más fuerte de discriminación, sí está dentro de una cuestión global. Yo siempre decía que se cambia la correlación de fuerzas en un cierto momento, ¿no? Mientras eres estudiante en un ámbito universitario, no te sientes realmente muy diferente. Sí habrá cosas como las hay en toda la sociedad, pero no sientes mucha diferencia. Cuando te casas o cuando tienes hijos, entonces ves que es otra la situación. Creo que los programas que se han hecho recientemente o que está caminando en todo el mundo y se van llevando un poco, no tanto en México, pero se están llevando a cabo puestas de STEM para poder impulsar a las niñas y a las mujeres científicas, están teniendo un cierto empuje, pero fallan tal vez o no se ha logrado el que se vayan también hacia los padres. Porque muchas veces lo que pasa con las carreras científicas es que los primeros que desestimulan son las propias madres, incluso, ¿no? Cuando son de una cierta generación. Yo creo que eso ya no va a pasar en estas generaciones. Confío en que ya eso es diferente, ya hay mucho más impulso, pero sí se veía una cuestión así. Entonces, yo creo que no hay más que, pues, lo mismo, empoderar. Yo creo que hay
mucho más, al igual que decía, en términos de las cuestiones ambientales y el cambio climático. Creo que estamos en un momento particular para las mujeres, en donde todas estas cuestiones que estamos viendo están llegando a su fin y por supuesto, con una situación que a veces puede ser extrema, porque siempre sucede que cuando descubrimos un problema que no lo habíamos visto o que lo teníamos normalizado, nos empezamos a dar cuenta de más cosas que no habíamos visto, y entonces salen más protestas de las que se habían pensado inicialmente, porque había cosas que las teníamos tan interiorizadas que no nos dábamos cuenta que era algo discriminatorio, ¿no? Entonces, finalmente, creo que con todos estos datos de quienes son más afectados o más afectadas en situaciones de eventos extremos, en situaciones de desempleo, todo esto que siempre está por el lado de las mujeres. Estamos en un punto en donde ahí sí tenemos que meter todas nuestras cartas. Yo nunca me había considerado feminista, especialmente, mucho menos, ya he estado en otro canal, pero creo que en este momento o hacemos ese cambio o va a estar muy difícil que lo retomemos después a nivel internacional. Y en eso, pues lo tenemos que meter en todos los campos y tenemos que verlo con las universidades, con quienes están viendo de hacer programas de OBS y todo esto, que el tema sea pues indispensable. Y lo tuvimos que hacer, por ejemplo, cuando hicimos el último inventario nacional de emisiones y el último MUR, que ahora ya la convención exige que haya un apartado de género. Y fue una cosa que para lo que se tuvieron que conformar un grupo de mujeres de la Secretaría de Energía, de Mujeres, de Semarnat, de Salud, de todo, para analizar cómo estaban las cuestiones y que me parece, no sé cómo está, pero pareciera que sigue funcionando. Y yo creo que no hay más que hacer camino a la luz. Correcto. Muchas gracias, doctora Amparo Martínez. No podemos dejar pasar el tema de medio ambiente sin que se hablara de estas cuestiones sumamente relevantes. Bueno, ahora muchas gracias, doctora Amparo Martínez. Nos regresamos con el doctor Adrián Fernández para ir cerrando aquí la última ronda de preguntas y la sesión en general, para que pudiera abundar un poco en lo que estaba mencionando en su intervención pasada sobre la contribución nacionalmente determinada en México que presenta. ¿Cuál es la perspectiva de eso que presenta? O sea, ya adelantó algunos de los elementos y cómo contrasta con la perspectiva que presenta la iniciativa climática de México. Antes de ceder la palabra, simplemente mencionar y cuál es la relación con otros objetivos de desarrollo sostenible. Ahí resulta muy importante el Instituto Ambiental de Estocolmo hace una interconexión entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los NDCs para mostrar qué tanto se interconectan. Y vemos que a nivel mundial vemos gráficas en el que hay objetivos que a nivel global los NDCs prácticamente no abonan, como el ODS 3 de salud y bienestar, educación de calidad, género, que vemos muy bajito. Aquí les enseño la grafiquita para los que están aquí, entre otros objetivos, ¿no? Ciudades y comunidades, otros que están muy bajitos. Entonces, ¿se podría abundar, doctor Adrián Fernández, sobre este contraste de la ANS de México con respecto a la iniciativa de ICM y cómo puede abonar no solo a las metas climáticas, sino a la Agenda 2030 en general? Son varios temas, pero muy brevemente. Primero quisiera hacer un breve comentario sobre qué le toca hacer a México, qué le falta hacer en el corto plazo. En el corto plazo tendría que entregar a la Convención Marco, acompañar a las metas nuevas cuantitativas, que es 35% para el 2030. Solamente se señaló indicativamente 5 o 6 grandes rubros
más áreas naturales protegidas, mucha eficiencia energética, carbón azul, etcétera, y se puso una cifra estimada de cuántos millones de toneladas. Está bien, lo que se requiere la convención y sobre todo nosotros en México es la memoria de cálculo detallada con los supuestos y, más importante, cuál es la ruta de implementación, quién va a hacer qué, cuándo, para que eso ocurra. Ahí es muy importante las líneas base con absoluta transparencia. El tema de transparencia es un tema que en el seno del Acuerdo de París, incluso desde antes de que se concluyeran, porque están concluyéndose recientemente los detalles de las reglas de transparencia, de reporte en algunos elementos, ya teníamos más de 5 o 7 años en que instituciones, think tanks internacionales desarrollaron una serie de iniciativas de transparencia climática. Aquí se ha referido Luis y otros a algunos de estos ejemplos. Hay reportes, por ejemplo, de el Climate Transparency Initiative, el Climate Action Tracker, el mismo reporte Brown to Green, el Emissions Gap Report. Todos esos hacen un seguimiento cuidadoso año con año para empezar del G20, y ahí está México, y de otros países también, para tratar de valorar con elementos de juicio lo más objetivo posible. Primero, qué tan ambiciosas o no son los NDCs. Y ahora, muy importante, si avanza o no en el cumplimiento, hay o no información, por tanto, transparencia que permita la rendición de cuentas o no. Ahí nos falta mucho por hacer, mucho por hacer. Y hay que hacerlo porque entonces esa información queda disponible para los tomadores de decisiones que digan, oigan, cada año ya hicimos esto, ya paramos el gas aquí, ya estamos licitando más plantas de eólica, solar, etcétera. Ya dejamos operar a los 2 gigas de plantas construidas de privados que están pausados. O sea, ya estamos haciendo o no lo que debemos. Entonces, eso tiene que ver con transparencia, con pendientes que tenemos como país todavía ante la Convención Marco y el Acuerdo de París. Otras cosas concretas que habría que hacer en corto plazo. Y de nuevo, todo gira en lo que estoy diciendo alrededor de entender de qué se trata. O sea, la información dura en los temas. No voy a dar muchos ejemplos, 1 o 2. A ver, hace bastantes años que está muy bien identificado, entre otros por el INEC, en los reportes, los últimos se han hecho, y hay un reporte muy bueno del 2021 del INEC, que estuvo un poco pausado también, salió en el 2022, y es un análisis muy bueno que tenía 2 grandes conclusiones, ese reporte. Era análisis de costo-efectividad de las medidas necesarias para cumplir el NDC de México cuando era 22%. Las 2 grandes conclusiones son, sí se puede tener un balance de mayores beneficios económicos para México comparado con los costos de implementar todas aquellas medidas que nos permitirían cumplir con la meta del 22%. Entonces, eso es fundamental. Sí se puede y nos conviene económicamente. Yo creo que no se ha utilizado mucho. Para el nuevo NDC solamente se anunciaron medidas adicionales para elevar justamente la ambición de 22 a 35, y ahí se habla esto de carbón azul, las áreas naturales de eficiencia, pero sin ningún detalle. Si no hay detalle, menos aún sabemos si los procesos institucionales ya empezaron y si tiene claro, no la Semarnat, sino los líderes en el gabinete de las otras agencias, si están ya haciendo las cosas que son compatibles con cumplir el NDC o si siguen inercialmente haciendo varias cosas que van totalmente en contra. Les dije que vas a 1 o 2 ejemplos muy concretos para que vean que entendiéndole al rollo se pueden hacer muchas cosas. A ver, hay una norma de eficiencia vehicular en México que tiene 15 años de retraso. ¿Por qué? Porque es un ejemplo del libro de texto. Cuando ustedes vean el tema de captura regulatoria por parte de un agente regulado, en este caso la industria automotriz de México, ¿cómo es tan importante? Genera empleos, produce millones de vehículos, la mayoría de los cuales se exporta. Ellos en la práctica, en los hechos, en México se ponen sus propias normas de emisiones contaminantes que dañan la salud, de rendimiento de combustible que emite dióxido de carbono si eres una camionetota SUV, y tercero, de aspectos de seguridad. Hay gente que se muere en México innecesariamente porque no todos los vehículos tienen mandatoriamente, forzosamente, todos los aspectos de seguridad. Pero me concentro en la norma de eficiencia de combustible. Ya volvió a ocurrir ahora, recientemente, que la AMIA
va y le dice a la Secretaría de Economía, y pues son los consentidos, la industria automotriz, wow, nos va a sacar de su desarrollo. Entonces le dice, no, oye, la norma me preocupa, y entonces no hay una norma decente. La norma que la industria automotriz le dictó a la Secretaría de Economía y a la Semarnat, que publicaron como borrador de norma, es una norma que redactó la industria automotriz. Pero lo más grave no es eso, es que es una norma con un escenario que es peor que business as usual. Las estimaciones de cómo va a mejorar la eficiencia futuro de la flota nueva en México, lo que se vende en México, son escenarios peores que si no le hacemos nada y dejamos que vengan despacito los eléctricos y las no sé qué. Entonces, hello, hay el que toma decisiones que les instruya como le instruyeron el otro día al señor que fuera a Sonora. A ver, industria automotriz, basta, vamos a avanzar con la norma de eficiencia. No se pierde empleo, no se pierde dinero, no se cierran las plantas de General Motors en Toluca. Entonces es cosa de entenderle al tema. Otro tema vinculado a regularizar autochocolates. Perdón, cada año se regularizan autochocolates que contaminan y que gastan de más combustible, el equivalente a los beneficios en captura de carbono que sí va a tener la primera gran planta solar de Sonora. Caray, por favor, hagamos buenas políticas públicas. Muchos de los vehículos los cruzan la frontera empujándolos, los sacan de los deshuesaderos y el ingenio de los mecánicos mexicanos, de verdad, porque son muy buenos, los echan a andar. Entonces, darle acceso a que puedan motorizarse paisanos nuestros, no es una cuestión de justicia social, porque hay una externalidad tremenda que se contamina, que se enferma, que se muere gente prematuramente por respirar aire contaminado, que se consume más combustible subsidiado y y más emisión. Entonces, buenas políticas públicas. Les puedo dar 10 ejemplos, pero no lo voy a hacer. Termino con un medio comercial, invitando a todos los jóvenes interesados en acercarse a conocer más de esta interfase de la ciencia con la política pública. Tenemos becas, tenemos apoyos en ICM, estamos ayudando también, hemos venido, no voy a decir los nombres, pero hemos venido ayudando a constituir nuevas organizaciones de la sociedad civil que quieren constituirse formalmente para trabajar en la interfase con cambio climático, organizaciones que trabajan género y cambio climático. Muchas de estas organizaciones operaban informalmente, pero muy efectivamente. Hablo sobre todo grupos de jóvenes, universidades públicas y privadas, que hacen una cantidad de cosas admirables, que nos están demandando y reclamando adecuadamente a los viejos, que por qué les dejamos este tiradero, y que quieren avanzar y constituirse para levantar la voz y que obliguen a quien quiera que sean los gobernantes en un futuro cercano a tomar mejores decisiones. Entonces, si aquí hay jóvenes o que nos están escuchando, jóvenes que quieren catalizar, profundizar, escalar la manera como pueden incidir constructivamente. Aquí no se trata de que vamos a sumarnos todos contra nadie, es sumarnos constructivamente, seguir insistiendo, extendiendo la mano con nobleza, con generosidad, decir, estamos para ayudar. Vivimos en el mismo país, queremos un mejor país, y la satisfacción no viene de salir a echar mentadas allá afuera, porque ya en eso ya hay muchos. Mejor tratemos de sumarnos para tratar de echarles la mano a que vean por dónde se le puede avanzar. Gracias, doctor Fernández. Y ya no contesté nada de lo que preguntaste. pero muy pues interesante. Así. Ya me conocen, ¿para qué me invitan? Gracias, doctor. Pues ya estamos un poco sobre el tiempo. No sé si podamos... Una pregunta, es que realmente tenemos que iniciar rápido. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta del público que podamos hacer muy rápido. Sí. No, más que pregunta es una participación, solamente recordar que el tema de género y agua, cuando falta el agua y en lugares remotos donde el acceso es escaso o es limitado, las mujeres son las principales encargadas de llevar el agua a las casas, de abastecer el agua, de almacenar el agua, porque son las encargadas, nos guste o no, hoy, esperemos que eso cambie en futuro, pero hoy, pues las encargadas de la salud, de la alimentación, y también de la educación en casa. ¿Esto qué pasa? Pues restringe a las mujeres y a las niñas a integrarse a actividades sociales, actividades académicas,
La matrícula de las niñas decrece y de las mujeres también decrece por dar prioridad a estas situaciones familiares en casa. Y esto pues también deriva en posibles, también existen enfermedades por cargar agua, por cargar baldes. Hay muchos aspectos relacionados también con el agua y género. La ONU reconoce a las mujeres como las principales usuarias del agua. Y además, bueno, dentro del sector somos únicamente el 20% los que nos dedicamos, las mujeres que nos dedicamos activamente al sector del agua. Yo soy ingeniera geóloga, trabajo aquí en el Tecnológico de Monterrey, en el centro del agua. Y bueno, vemos diferentes temas y entre ellos estos aspectos relacionados con género y agua. Somos muy pocas, acciones, hace falta más mujeres trabajando, hace falta más mujeres en los lugares tomadores de decisiones, en los sitios donde se planea y en los sitios donde se toman las decisiones. Ahí hace falta también participación de las mujeres por esta pues capacidad que a veces podemos tener de planear y de distribuir los recursos a los sectores prioritarios. Eso es todo, gracias. Muchas gracias por el comentario. Tuvimos muchos comentarios, participaciones en línea. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias a todos por su tiempo y atención. No me queda más que agradecer al doctor Rodolfo Lassi. Muchísimas gracias por su participación. Al contrario, gracias a ustedes. Martínez, por para mí en este panel, siempre aprendo tanto de ustedes. Gracias al embajador por la invitación, gracias a ustedes por su atención. Me parece que ahora pasamos a un receso y pues es todo de mi parte. Gracias. Y muchísimas gracias al doctor Rodolfo Lassi, a la doctora Amparo Martínez, al doctor Adrián Fernández, al doctor Luis Fernández Carril, por llenarnos de ideas. Creo que eso es lo importante. Hay muchas preguntas en el público. Quiero agradecer también a toda la gente que está conectada por Zoom, de las más de 150 personas que hemos tenido, en alrededor promedio de 200 personas están escuchando. Muchísimas gracias. Vamos a retomar todas sus preguntas y veremos cómo las podemos contestar. No se preocupen por ello.